El divino plan de Dios descubre el impactante milagro de Enoc revelado en 3 poderosas etapas. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando la corrupción se esparcía como una sombra sobre la humanidad, un hombre llamado Enoc se destacó entre las tinieblas. Era un descendiente de Adán, engendrado por Jared, un hombre cuya fe resplandecía en un tiempo de gran maldad y alejamiento de la adoración al verdadero Dios. A medida que su comunidad se sumía en prácticas idólatras, Enoc se mantenía firme en su devoción, sintiendo en su corazón el llamado divino a caminar con el Altísimo. La impiedad se multiplicaba a su alrededor. Hombres y mujeres se entregaban a sus propios deseos, desechando la verdad y la justicia de Dios. Pero Enoc, con cada día que pasaba, sentía el susurro de Dios resonando en su interior, invitándolo a una relación más profunda. Esta conexión se tornó en un fuego ardiente de fe. En sus pasos diarios, Enoc veía la maravilla de la creación, desde el brillo de las estrellas hasta el canto de los pájaros, recordándole que había un propósito divino en su vida. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Un día, mientras contemplaba el ocaso desde la cima de una colina, Enoc sintió una presencia que lo llenó de asombro y reverencia. Al elevar sus manos al cielo, la luz bendita de Dios brilló sobre él, y escuchó su voz, prometiéndole que sería testigo de su verdad. Fue un momento milagroso. El aire vibraba con la presencia divina, transformando cada sombra de duda en luz de confianza. Sin embargo, Enoc sabía que su caminar no sería fácil, enfrentando las burlas de sus pares que se reían de la justicia de Dios y se burlaban de su fe. Con el tiempo, la humanidad se desbordó en prácticas de corrupción y maldad, pero Enoc perseveró. Cada día, su vida se convirtió en un testimonio vivo del pacto divino, y con cada revelación que recibía, su fe se fortalecía. La oscuridad se intensificaba, y en las alocadas conversaciones que sostenía con sus compatriotas, Enoc se mantuvo firme, apuntando hacia la esperanza de la redención prometida. Una tarde, un impulso divino le llevó nuevamente a esa colina. Él sintió un profundo llamado, una búsqueda ferviente. Allí, en la cima del mundo, se encontró con el cielo mismo. La luz divina rodeó su ser, llenándolo de una paz indescriptible. En aquella escena trascendental, se dio cuenta de que su relación con Dios había culminado en un abrazo eterno. De repente, fue arrebatado por el poder de Dios, quitado de la tierra y llevado a los reinos celestiales. ¿Por qué fue elegido Enoc? Fue su fe, su devoción y su claridad de corazón lo que lo llevó a este encuentro. El acto de gracia que lo transportó a los cielos no era solo un reconocimiento de su fervor, sino también un poderoso recordatorio del carácter de un Dios que anhela restaurar la relación con la humanidad. Así, el capítulo de Enoc sobre la tierra terminó, mas su historia apenas comenzaba a desvelarse en el cielo. Con su partida, dejó a su comunidad en un legado de reflexión y un llamado a regresar al camino de la fe. ¿Qué planes tenía Dios para el futuro? Las respuestas aún estaban por venir. En el reino de Judá, la atmósfera oscurecía con la persistente corrupción que había invadido los corazones de los hombres. Las buenas obras eran escasas, y la impiedad se había convertido en la norma. La tristeza inundaba el corazón de aquellos que permanecían fieles al pacto con Dios. Sin embargo, trascendiendo el desánimo que caracterizaba aquella época, surgían murmullos de esperanza. Se decía que el legado de Enoc aún resonaba entre aquellos que anhelaban una conexión con el Altísimo. Mientras tanto, en un rincón retirado de la ciudad, un joven llamado Matusalén, nieto de Enoc, buscaba a Dios en oración ferviente. Eran días oscuros, y la fe parecía un susurro lejano. Matusalén, con lágrimas en los ojos, recordaba la historia de su abuelo y anhelaba quizás un encuentro con el mismo Creador que había levantado a Enoc para vivir en su presencia eterna.
¿A dónde ha ido el camino de verdad?, se preguntaba Matusalén en medio de su angustia. Así, se dedicó a buscar la manera de seguir el ejemplo de su abuelo. Sin embargo, las voces del desánimo lo rodeaban, diciéndole que su esfuerzo era en vano, que el bien se perdía ante la creciente oscuridad. Pero en su corazón, un fuego ardía, sabía que había un propósito divino todavía por revelarse. Una noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo oscuro, Matusalén salió a la colina donde Enoc solía orar. El viento soplaba suavemente, llevando consigo un susurro divino que llamó su atención. Matusalén. Resonó la voz del Altísimo en su corazón, aún hay esperanza para ti y tu generación. Impulsado por un asombro divino, Matusalén se arrodilló y clamó, Señor. Muéstrame tu camino y revela tu verdad, así como lo hiciste con Enoc. En esas palabras impregnadas de deseo, su alma se encontraba lista para escuchar el eco de la fe de su abuelo. En aquel momento, el cielo se llenó de un resplandor tan magnífico que la tierra misma pareció temblar. Una visión gloriosa se presentó ante él, un torrente de luz y ángeles que danzaban alabando al Señor. La visión de Enoc, su antiguo abuelo, en medio de aquellos seres celestiales, trajo al joven un renovado sentido de propósito y misión. Fue entonces cuando Matusalén entendió que no estaba solo en su búsqueda. Dios tenía un plan soberano que se extendería más allá de su entendimiento. A medida que la luz se desvanecía, Matusalén recibió un mensaje claro: tu vida será un testimonio de mi fidelidad. Los días de juicio se acercan, pero a través de tu fe, verás renacer la esperanza en aquellos que te rodean. Prepara a tu pueblo para la venida del nuevo pacto que revelará mi amor eterno. Con el corazón palpitante y lleno de nueva resolución, Matusalén descendió de la colina decidido a compartir la revelación divina que había recibido. Allí, en un tiempo de oscuridad, su luz brillaría, como la de su abuelo, conduciendo a un remanente hacia la verdad y la justicia de Dios. Pero mientras los cielos se abrían en juicio sobre la tierra, la pregunta permanecía en el aire: ¿cómo se desplegaría el plan del Altísimo? Los susurros de calamidad y esperanza danzaban juntos, dejando a todos preguntándose: ¿qué más revelará el Señor en su soberanía? Las generaciones venideras todavía estarían por conocer el cumplimiento del pacto que Dios había prometido a su pueblo. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, dorando la tierra con su luz, Matusalén sentía el peso de la misión que le había sido encomendada. Sabía que debía despertar a los corazones adormecidos de su pueblo para que volvieran a recordar las promesas del Altísimo. Con la fe reavivada, salió de su hogar, dispuesto a comunicar el mensaje de esperanza que había recibido en la colina. Se dirigió al centro de la ciudad, donde la impiedad reinaba y la desesperanza parecía haber tejido una oscura cortina sobre los corazones de los hombres. Encontró a muchos reunidos en la plaza, sumidos en discusiones intrascendentes, ignorando la profunda necesidad espiritual que los envolvía. Pueblo de Judá, clamó Matusalén con voz firme, resonando por encima del murmullo. Escuchen. El Dios de mis ancestros aún habla y ha enviado un mensaje de luz y esperanza a través de mí. Hay un nuevo pacto, y está cerca su cumplimiento. Al principio, sus palabras fueron recibidas con murmullos escépticos, algunos incluso se rieron de él, pues para ellos el joven era solo un soñador. Pero Matusalén, recordando el fuego que ardía en su interior, continuó con fervor: así como Enoc caminó con Dios y fue quitado de la tierra, así serán también aquellos que busquen con sinceridad su rostro. Cada acusación, cada desdén, solo encendía más la llama de su pasión. Hizo hincapié en que las visiones que había visto eran más que simples sueños, eran el reflejo de un plan divino que se desplegaba ante ellos. En los días que se avecinan, el Altísimo traerá juicio sobre la tierra, pero Él también restaurará a los que buscan su verdad y justicia. Las palabras de Matusalén comenzaron a penetrar en algunos corazones que buscaban respuestas. Entre la multitud, un anciano se acercó, su rostro surcado por las líneas del tiempo. ¿Qué significa eso, hijo? ¿Qué nuevo pacto esperas tú? Es un pacto de amor eterno, respondió Matusalén, donde el corazón transformado y el espíritu renovado serán la herencia de los que se arrepienten y creen en el nombre del Señor. Habrá gracia para los que clamen y restauración para los quebrantados, así como fue con nuestro abuelo Enoc.
El anciano asintió, y otros comenzaron a acercarse, sintiendo el peso de aquellas verdades. Algunos lloraban, no por la angustia del juicio, sino por la esperanza recién despertada. Las palabras que una vez resonaban vacías ahora volvían a ser palabras de vida, llenas de promesas. Así, mientras el eco del mensaje de Matusalén reverberaba por las calles, una transformación silenciosa comenzó a gestarse. El pueblo de Judá empezó a cuestionar su rumbo. Un murmullo de cambio se extendió, y las fechorías que antes parecían invulnerables comenzaron a tambalearse frente a la poderosa palabra de verdad. Pero mientras el ambiente se cargaba de un renovado espíritu de búsqueda, la oscuridad no se rendía sin luchar. En una esquina de la plaza, un grupo de líderes, aferrados a su corrupción, murmuraban entre sí, plans de silenciar a aquel intruso que hablaba en favor de la fe y la justicia. ¿Qué haremos con este joven que amenaza nuestro modo de vida?, preguntó uno con tono amenazante. Ellos no estaban dispuestos a permitir que la luz del Altísimo iluminara sus oscuras tramas. La tensión en el aire se volvió palpable, y la pregunta se susurró en los corazones: ¿cómo respondería el joven ante esta creciente adversidad? La historia de Matusalén apenas comenzaba a desplegarse, y el cielo, una vez más, presenciaba el drama de la humanidad. La verdad de Dios frente a la inclinación al mal. El mismo Enoc había enfrentado su juicio, y ahora su legado renacía en el corazón de su nieto. A medida que la noche caía, una sombra se cernía sobre la ciudad y el joven no podía dejar de preguntarse: ¿qué más revelará el Señor en medio del conflicto? ¿Y cómo se manifestará su soberano plan entre la oscuridad que se acerca? Matusalén, sintiendo la tensión en el aire, mantenía su mirada fija en la multitud que comenzaba a formarse alrededor de él. El murmullo de la gente parecía pulsar en sus oídos, y en su interior, la angustia por el futuro se mezclaba con una fe renovada. La luz del sol se desvanecía lentamente, y con cada sombra que se alzaba sobre la plaza, el poder de la oscuridad se tornaba más evidente. La noche había comenzado a arrastrar consigo la esperanza de muchos. «Hijos de Judá», exclamó con voz temblorosa, «el tiempo de la esperanza no es un juego ni una ilusión. La mano de Dios se mueve entre nosotros, y cada uno de ustedes tiene un rol que desempeñar en este plan sagrado». Mientras hablaba, su corazón latía con la certeza de que el Creador no había terminado con su pueblo. Un grupo de hombres, reconocibles por su vestimenta lujosa y su porte arrogante, se acercó hacia él, sus rostros marcados por la adversidad que preferían ignorar. El líder de este grupo era un famoso sacerdote, conocido por su avaricia y manipulación. «¿Por qué interrumpes nuestra paz, joven?», preguntó, su voz cargada de desdén. «Las historias del pasado son solo eso, historias. ¿Qué prueba tienes de tus visiones?». Matusalén, sintiendo la mano de Dios sobre él, respondió sin titubear: «La prueba no está solo en mis palabras, sino en lo que se cumple y en la transformación que el Altísimo está a punto de desatar. ¿No recuerdas cómo el gran Enoc, quien caminó con Dios, fue llevado a su presencia? Todos nosotros, si nos volvemos a él, podemos encontrar ese mismo caminar de fe». Al escuchar su referencia a Enoc, algunos entre la multitud comenzaron a murmurar con renovada curiosidad. Con cada palabra, el evangelista de la luz veía cómo el temor y la esperanza luchaban en los corazones humanos. Sin embargo, el sacerdote, sintiendo que su poder se desvanecía, atacó nuevamente. «Debes callar, porque tus palabras no son más que engaños, y llevarán a muchos al desastre». Los otros líderes lo siguieron, con el mismo fervor, proponiendo estrategias para silenciar a Matusalén. «¿Qué tal si lo llevamos ante la magistratura? Si esa gente lo escuchara, podría destruir los cimientos de nuestra autoridad». La conspiración empezó a tomar forma, y los ecos de risa maliciosa comenzaron a resonar entre ellos. Pero Matusalén se mantuvo firme, viendo cómo la oscuridad intentaba cubrir la luz. «Si hoy me quitan la voz», habló con serenidad, «las piedras gritarán». Dios tiene un plan que se desarrollará, cualquiera que sea el costo, y mi voz es solo un eco de eso. La multitud temía y se emocionaba al mismo tiempo, pues muchos habían sentido un llamamiento a la acción. Avanzando entre la multitud, observó a la gente con fe renovada, a quienes la antorcha de verdad había tocado.
El nuevo pacto que anuncia el Altísimo no solo busca a los que están perdidos, sino también a aquellos que creen que su vida ha sido un fracaso. Él transformará corazones, y el juicio se convertirá en una oportunidad de arrepentimiento. Por un momento, la plaza quedó en silencio, como si el cielo mismo se hubiera detenido para escuchar el clamor de Matusalén. Sin embargo, desde las sombras, otros murmullos comenzaron a surgir. ¿Acaso está llamando a todos a dejar sus caminos, incluso a nosotros? La lucha interna resonaba en los rostros que enfrentaban la verdad. Y en ese momento de tensión, mientras el sol se ocultaba por completo, un resplandor suave aparecía en el horizonte, y en el corazón de Matusalén sentía que una nueva esperanza emergía. El juicio que se avecina no es el final. Es un nuevo comienzo para aquellos que, con cabeza baja, buscan su rostro. Así, mientras el eco de la fe comenzaba a crecer entre el pueblo ansioso, una luz visible se empezaba a manifestar. Es el tiempo de Dios, susurró Matusalén, porque lo que aún no hemos visto, los corazones que aún no se han entregado, se acercan a la revelación de un milagro. Aquello que está por suceder cambiará el destino de toda humanidad. Y mientras en el cielo las estrellas comenzaban a brillar, la oscuridad que se cernía sobre la ciudad se dio cuenta de que su tiempo estaba contado. La pregunta resonaba en el aire: ¿qué milagro se manifestará en la venida del nuevo pacto, y cómo se revelará el carácter de Dios en el rostro de aquellos que buscan la verdad? Matusalén sintió como el aire se electrificaba a su alrededor. La oscuridad parecía temer a la luz que comenzaba a brotar de las almas inquietas. Con cada mirada de duda que le lanzaban desde la multitud, también aparecían chispas de esperanza. Notó que algunos hombres empezaban a dejar caer sus máscaras de cinismo, y el eco de su voz parecía resonar en sus corazones como una melodía divina. Así como Moisés fue llamado a liberar a su pueblo de la opresión en Egipto, hoy Dios les llama a liberarse de las cadenas de la avaricia y el engaño, proclamó con fervor. Las palabras de Matusalén penetraban la murmurante multitud, despertando la conciencia de quienes escuchaban. Las luces titilantes de la noche se mezclaban con las emociones que danzaban en el aire. Fue entonces cuando sintió un poderoso impulso sobrenatural. Desde la penumbra, un eco conocido emergió entre los presentes. ¿Estás hablando de redención, Matusalén? ¿Es eso a lo que te refieres? Una nueva esperanza en medio de nuestro sufrimiento, interrumpió una anciana que lloraba suavemente. Era Noemí, conocida por su sabiduría y su fe en las promesas antiguas. La gente comenzó a reunirse más cerca, formando un círculo de expectación, buscando respuestas a través del tumulto de sus pensamientos. Matusalén, al contemplar la sinceridad en los ojos de Noemí, se dio cuenta de la profundidad del clamor colectivo que emergía. Dios ha prometido que, en los días venideros, el corazón de su pueblo será transformado, continuó. De verdad, el sacrificio de aquellos que escuchan su voz no será en vano. Así como Enoc caminó con Dios y fue llevado, hay un camino a seguir, así como hay un juicio que se acerca. Los murmullos de la multitud cambiaron de tono, de escepticismo pasaron a una inquietante curiosidad. Algunos comenzaron a recordar las historias pasadas, las tradiciones de sus padres sobre el justo Enoc, quien había sido encontrado agradable a los ojos de Dios. La fe obnubilada comenzaba a tomar forma. No obstante, desde lo alto de un balcón, el sacerdote arrogante apretó su mano en un puño. ¡Silencio!, gritó con furia. Este joven está sembrando divisiones entre nosotros. No pueden seguirle, pues su destino es la perdición. La repentina hostilidad del sacerdote causó que un escalofrío recorriera la plaza. Matusalén realizó una breve oración en su corazón, buscando fortaleza. El panorama se tornaba cada vez más volátil. Su justicia, oh Dios, rogó, déjala fluir como un río. De acuerdo a tu voluntad, infunde fervor en el corazón de tu pueblo. Como respuesta a su súplica, la luz del resplandor celestial pareció intensificarse, iluminando la plaza con un brillo divino que hizo que algunos se cubrieran los ojos y otros se arrodillaran en asombro. Con voz elevada, Matusalén dijo: pueblo de Dios. Aquello que está por venir no se detendrá por las murallas que levantemos. El juicio será como el fuego que refina el oro, y en ese fuego se revelará el oro puro de la fe. La oscuridad no prevalecerá, pues la luz ha comenzado a brillar.
A medida que se pronunciaban sus palabras, un profundo silencio llenó el espacio. Cada ojo, cada corazón, se dirigía hacia el orador, quien estaba inexistente ante la angustiante presión de la autoridad corrupta. Y así, con una fe inquebrantable, Matusalén concluyó: no se sorprendan por el juicio, porque en él hay una esperanza gloriosa y una nueva promesa. Como el sol que resucita después de la noche, el nuevo pacto se marchará a través de cada uno de ustedes. La historia de Enoc nos recuerda que aún lo que parece inalcanzable está a la puerta. En este instante penetrante, la nube de incertidumbre comenzó a disiparse, dejando entrever la posibilidad de cambio. La pregunta vibró entre la multitud: ¿qué significa esto realmente? ¿Qué prometió Dios que aún no hemos comprendido? Mientras el frío viento nocturno traía consigo susurros de lo desconocido, Matusalén sintió en su interior que un cambio monumental estaba en marcha. El milagro que viene no se detiene en nosotros, es en aquellos que aún no hemos encontrado. La revelación de Enoc será un pasaporte a un destino divino que transformará a toda una generación. Lo que está por suceder no solo cambiará nuestras vidas, sino que tocará la eternidad en cada corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Así, mientras un nuevo amanecer se vislumbraba en el horizonte, la pregunta seguía resonando: ¿qué milagro se manifestará en la venida del nuevo pacto, y quiénes serán los verdaderos portadores de la luz que trae esperanza? Mientras la multitud se enredaba en murmullos y preguntas, la atmósfera se volvió densa, como si el mismo cielo esperara la revelación de un misterio divino que cambiaría el destino del pueblo. Matusalén, sintiendo cómo la presión de las miradas se transformaba en un clamor ferviente, se dispuso a continuar, como si cada palabra pronunciada fuera una nota en la sinfonía de un propósito eterno. El nuevo pacto que se avecina no solo se dirigirá a nosotros, sino también a las generaciones venideras. Escuchen, pueblo amado. Hay 3 etapas que se alinean en el calendario de la historia de Dios y cada una revela una verdad eterna. La primera, el regreso a la devoción; la segunda, la restauración del corazón; y la tercera, el cumplimiento de la promesa. En ese instante, un murmullo se elevó entre los presentes. El eco de la sinfonía de palabras empezaba a resonar en sus corazones. Algunos se acercaron más, dispuestos a escuchar. Matusalén levantó su voz, recordando momentos de inspiración pasados: así como Abraham fue llamado a dejar su tierra en busca de una promesa, hoy también ustedes deben salir de la opresión que se ha arraigado en sus corazones. La mano del sacerdote titubeó un instante, la ira en su rostro se tornó en confusión. La luz en la plaza reflejaba el magnetismo de la verdad que evocaba Matusalén, y algunos de sus seguidores, sintiendo un ardor en sus almas, comenzaron a murmurar entre sí sobre lo que podría ser este nuevo pacto. El primer paso, continuó Matusalén, es volver a nuestra devoción. Regresar a la relación que Dios anhela con cada uno de nosotros. No se engañen, porque un corazón dividido no puede servir a Dios y al mundo. Hay un llamado a desprenderse de las amarras que nos hacen esclavos de la desesperanza. Cada palabra era como un hacha que cortaba las cadenas de la duda. La congregación asintió, su fe comenzaba a resonar como un tambor en sus pechos. La figura de Noemí en el frente parecía temblar de emoción, recordando un tiempo donde su fe había brillado con la misma intensidad. Y así, llega la segunda etapa, la restauración del corazón. Así como el calor refina el oro, Dios se prepara para purificar nuestras almas. Él está deseando quitar las impurezas de nuestro ser, para darnos corazones nuevos. Escribe en cada uno de ustedes un pacto eterno, no en tablillas de piedra, sino en la humanidad de su espíritu. Matusalén miró a su alrededor. Algunos rostros comenzaban a brillar nuevamente con la esperanza, las lágrimas que se deslizaban por las mejillas de Noemí atestiguaban un renovado aguijón de fe. En ese momento crucial, había un eco de transformación sucediendo dentro de ellos. Pero no se engañen, esta no es solo una transición individual. Escuchad bien, lo que Dios hace en ustedes es un eco en las vidas de aquellos que aún no conocen su luz. La tercera etapa es el cumplimiento de la promesa. Así como el arca de Noé trajo salvación a su familia, un nuevo arca vendrá para proteger a aquellos que son fieles a la voz de Dios. El viento sopló con mayor intensidad, envolviendo a la multitud en un frío y sutil recordatorio de su presencia divina.
Matusalén cerró los ojos por un breve instante, sintiendo el peso sagrado del mensaje entregado. Es posible que se pregunten, continuó, ¿qué aspecto tendrá esta promesa? Está a la vista, aunque aún no lo comprendan completamente. Como lo dijo el antiguo profeta, he aquí, yo envío un mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino. La promesa de la redención está ligada a aquel que vendrá. Serán llamados hijos de Dios, y su alabanza resonará por toda la tierra. Con cada palabra de Matusalén, un aura de anticipación llenaba el aire, como si los ángeles mismos esperaran la proclamación de lo que estaba por venir. La tensión crecía entre los presentes, dejándolos al borde de la revelación. Así, debemos prepararnos, concluyó Matusalén con gran convicción. La promesa será visible no solo ante nuestros ojos, sino ante toda la humanidad. Pero, ¿quién abrirá su corazón a este llamado? La pregunta resuena, ¿estás dispuesto a ser parte de este milagro y abrazar el propósito soberano de Dios, a pesar de las sombras que puedan venir? Y así, el eco de su última pregunta quedó colgado en el aire, resonando en los corazones impacientes para descubrir la amplitud del plan divino que se entrelazaba en torno a ellos, mientras el día tocaba al fin de su ciclo, dejando entrever un nuevo amanecer, lleno de promesas aún por revelarse. Matusalén sintió la intensidad de la expectación en el aire mientras la multitud, ahora completamente sumida en la profundización del mensaje, aguardaba con anticipación cada palabra que salía de sus labios. La luz del crepúsculo comenzaba a desvanecerse, dando paso a un manto de sombras que envolvía el lugar, y a medida que la temperatura bajaba, un estremecimiento espiritual se apoderó de todos. Escuchen bien esta advertencia, dijo Matusalén, su voz resonando con un eco de autoridad. Así como Enoc caminó con Dios y fue trasladado para no ver muerte, nosotros también estamos llamados a una relación íntima con el Creador. Este es el propósito divino en nuestra preparación. Cada paso dado en devoción nos acerca más a este encuentro. Las imágenes de Enoc, el hombre que se había encontrado tan cercano a Dios que le fue concedida la vida eterna, comenzaron a calar en los corazones de los presentes. Vieron en su testimonio el reflejo de la posibilidad de una nueva vida. Algunos se miraron entre sí, reconociendo el eco de sus propias luchas y anhelos. Enoc fue un profeta de su tiempo, prosiguió Matusalén. Él habló de juicios venideros y de la justicia de nuestro Dios. En su tiempo, fue una voz solitaria, pero su mensaje aún perdura. En estos días de desolación, también se nos ha encomendado ser profetas, a compartir el mensaje de redención y esperanza con aquellos que se encuentran perdidos en la oscuridad. La multitud comenzó a murmurar en voz baja, sintiendo el peso de las palabras de Matusalén. Las vidas que llevaban, llenas de dudas y pruebas, empezaban a transformarse en un llamamiento hacia la luz. Sin embargo, la sombra de la resistencia se hacía sentir. Algunos apoyados en la ley y la tradición miraron con escepticismo. Pero atención, gritó Matusalén, su voz cortando el aire frío. La indiferencia de aquellos que no desean escuchar las advertencias puede traer calamidad. Dios es un Dios de misericordia, pero sus juicios son también ciertos y justos. Hay aquellos que se negarán a aceptar el nuevo pacto, pero nosotros debemos estar listos. Así como lo fue Enoc, también seremos testigos de cómo la fe fiel transforma. Al pronunciar aquellas palabras, una sensación de unidad comenzó a surgir entre la multitud. Los que antes se consideraban enemigos comenzaron a mirar con ojos de compasión a sus hermanos. La restauración del corazón estaba tomando forma, y la reflexión sobre el anciano Enoc sirvió de potente recordatorio de la posibilidad de transformación. También se nos ha prometido, así lo dice la Escritura, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Está tu corazón preparado, pueblo amado? ¿Está esperando recibir lo que Dios ha preparado para aquellos que lo buscan? Las palabras de Matusalén resonaron como un clamor que despertaba la esperanza. Cada corazón parecía comenzar a latir al unísono con la verdad que se presagiaba. Sin embargo, una profunda inquietud se extendió en el aire. El pueblo sabía que al aceptar este plan, también tendrían que enfrentar los desafíos y la lucha que siempre acompañan a aquellos que se levantan por la justicia y la verdad. Así que, continuemos firmes, Matusalén instó con fuerza.
Veamos lo que Dios ha preparado. Un nuevo amanecer está a la vista, y dentro de nuestra fidelidad reside el gran milagro del cumplimiento de las promesas. Estén atentos, porque el tiempo se acerca, y será un tiempo de gloria. Un tiempo marcado por la presencia de Dios en los corazones de su pueblo, y una señal para todas las naciones. Y mientras las palabras de Matusalén se desvanecían en el aire, instando a la congregación a prepararse para el inminente cumplimiento de la promesa, una luz brillante comenzó a iluminar el horizonte en la distancia. Era como si los cielos estuvieran abriendo una rendija, anticipando el cumplimiento de lo prometido, dejando en el aire una inquietante pregunta: ¿quién tendrá la valentía de seguir el camino de Enoc y hacer realidad la promesa de Dios en su vida, desafiando así las sombras del mundo? A medida que la luz resplandeciente se fortalecía en el horizonte, Matusalén percibió el murmullo creciente que reverberaba entre la multitud. Los corazones estaban inquietos, un aire de expectativa y temor se entrelazaba con la esperanza. Fue entonces cuando el anciano, sabiendo que el mensaje no podía ser solo un eco vacío, sintió la urgencia de llevarlo aún más lejos. Pueblo amado, mirad a la luz que se asoma en la distancia. No es solo un fenómeno natural, es la manifestación de la gloria que se acerca. Así como Enoc fue un precursor de la fe, nosotros también estamos llamados a ser heraldos de lo que está por venir. Nos han sido reveladas cosas grandes y ocultas, que nosotros no conocemos, Jeremías 33, 3. Los rostros se iluminaron con la promesa de un nuevo amanecer. Fue como si cada uno de ellos hubiese sentido un tirón en el alma. Matusalén continuó, su voz resonando con la fuerza de un profeta: Dios ha marcado un camino para su pueblo, un camino hecho de fe y de acción. Cuando Enoc caminó con Dios, él no se mantuvo pasivo, fue un participante en la obra divina. Mientras hablaba, recordó las palabras que su antepasado había proclamado, palabras acerca del juicio y la redención. ¿No hemos sido llamados a construir arcas? No de madera, sino de corazones seguros, que abracen la luz y la verdad. La obra del Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos, empujándonos hacia lo que debe cumplirse. Con cada paso en fe, las promesas se convierten en claros brotes de una nueva vida. Un estremecimiento se extendió entre el pueblo. La idea de ser parte de un plan divino hizo que algunos temblaran de miedo, mientras que otros sentían el ardor del llamado en sus corazones. Acudió a la mente de muchos la imagen de Noé, el justo que edificó su arca en medio de la burla, y hoy la cuestión era si ellos también estarían dispuestos a obedecer el mandato de Dios, cociéndose en la prueba de la fe. Pero, ¿cuál es el sacrificio? Matusalén preguntó con un tono reflexivo: el sacrificio es dejar lo que conocemos y abrazar lo desconocido, es pasar del miedo a la valentía. Tal como fuimos advertidos, las sombras no se desvanecerán sin luchar contra ellas. Recordemos que el justo por su fe vivirá, Habacuc 2:4. Mientras sus ojos recorrían las caras de la multitud, notó que algunos se aferraban a sus tradiciones, inmóviles en el temor. Debéis recordar, queridos, que el amor echa fuera el temor, 1 Juan 4:18, continuó, deseando ver sus corazones liberados de cadenas invisibles que asfixiaban su fe. Fue entonces que una brisa repentina pasó a través de la asamblea, y un susurro como el de un anhelo profundo se sintió en el aire. Matusalén levantó su mano: escuchad, pues no habéis recibido un espíritu de cobardía, sino de poder y amor, y dominio propio, 2 Timoteo 1:7. La multitud se movió, ya no resistiendo, sino comenzando a hacerse eco de la fe. Algunos empezaron a proclamar la promesa a sus vecinos, recordando que el tiempo de la revelación se había acercado. Vieron la luz no solo como una señal, sino como un llamado a la acción. Y ahora, atención, porque el plan de Dios se revelará en 3 etapas poderosas, pronunció Matusalén con intensidad. Primero, la preparación de nuestros corazones. Segundo, la manifestación de su gloria en nuestra vida. Y finalmente, el cumplimiento de sus promesas en un tiempo designado. ¿Y qué llevaría a cabo este cumplimiento? ¿Qué significaría para ellos aceptarlo? Las preguntas quedaban suspendidas en el aire, colgando como un enigma divino. La atmósfera estaba cargada de anticipación, como un telón que a punto de levantarse revelaría el misterio del propósito soberano de Dios. El pueblo se mostraba inquieto, y sus corazones ardían por conocer más.
¿Qué extraordinarias visiones había preparado el Señor para aquellos que se atrevan a seguir su camino de fe? La historia apenas comenzaba a despegarse. La brisa que soplaba en el aire traía consigo un eco de esperanza, como un susurro celestial que vibraba en los corazones de quienes escuchaban a Matusalén. La multitud, atenta y expectante, se llenó de pregunta y asombro. Los ancianos, quienes habitualmente dictaban las decisiones del pueblo, comenzaron a murmurar entre ellos, sopesando las revelaciones que les eran entregadas por la voz del anciano. Matusalén, sintiendo el peso de la revelación divina, continuó: pueblo de Dios, cada etapa de este plan es crucial. Escuchad atentamente, pues en el corazón de cada uno de nosotros, el Espíritu está preparando una obra que trasciende nuestra comprensión. El anciano, levantando su vara hacia el cielo, dijo: primeramente, la preparación de nuestros corazones. Este es el tiempo en que nuestras almas deben ser limpias y nuestras intenciones puras. Así es escrito en Salmos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmos 51 horas y 10 minutos. Debemos evaluar nuestras vidas, dejar atrás las impurezas y cada peso que nos asedia. Con estas palabras, la atmósfera se llenó de reflexiones profundas y el pueblo comenzó a someterse ante la autenticidad del llamado. Algunos se postraron en la tierra, otros elevaron sus manos al cielo con lágrimas en los ojos, buscando la pureza que tan ansiosamente anhelaban. Segundo, continuó Matusalén, la manifestación de su gloria en nuestra vida. Oh, cuando el fuego de Dios descienda sobre nosotros. Tal como Moisés vio la zarza ardiente y no se consumía, así será con nosotros. La gloria del Señor resplandecerá sobre aquellos que le buscan con fervor, y seremos testigos de su poder en nuestras vidas. Recordad: el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Algunos, consumidos por la revelación y el temor, dudaban de su valía ante tal gloria. La voz de Matusalén resonaba como un tambor de guerra: no temáis. Porque en este camino de fe, la manifestación de su gloria no es para los justos, sino para aquellos que se arrepienten y esperan en su misericordia. Él promete dar nuevas fuerzas a los cansados. Isaías 40 horas y 29 minutos. La expectación creció a medida que el anciano se preparaba para revelar el tercer aspecto del divino plan. Finalmente, el cumplimiento de sus promesas en un tiempo designado. Escuchad, amados, cada promesa de Dios es sí y amén en Cristo Jesús. 2 Corintios 1:20. Las palabras de Matusalén resonaban cada vez más altas, como si un rayo de luz estuviera tejiendo esperanza en los corazones atribulados. Sin embargo, no perderéis de vista que el cumplimiento de las promesas vendrá después de la prueba. Deberemos atravesar el fuego, y solo saldremos purificados como oro refinado. Tal como fue con los días de Noé, el juicio se acercará, mas aquellos que estén preparados verán la redención. Los murmullos crecieron de nuevo, esta vez en forma de temor y reverencia. ¿Estaban listos para enfrentar tal evento? Matusalén, sintiendo la tensión en el aire, citó las palabras de Enoc, su ancestro: no es solo el juicio, sino también la esperanza de la redención. Cooperad con Dios, y ved cómo su amor prevalece. La multitud se miraba entre sí, sus corazones palpitando en un ritmo nuevo y urgente. ¿Qué les demandaría la obediencia? ¿Qué acciones debían tomar? Las dudas se transformaron en resoluciones, como un fuego que ardía internamente, impulsando a muchos a levantar sus voces en alabanza. Y así, como se ha anunciado, concluyó Matusalén, el plan soberano de Dios está en marcha, y en el fulgor de esta luz que se acerca, hay un misterio profundo que todavía no se ha revelado. ¿Están listos para abrazar lo desconocido y caminar en fe hacia lo que está por venir? Las palabras de Matusalén flotaron en el aire, dejando un eco de desafío y una chispa de esperanza. Cada corazón, iluminado por la anticipación del cumplimiento de las promesas divinas, se preparaba para dar el siguiente paso en la grandiosa narrativa del amor y la redención de Dios. Lo que vendría, aún estaba por descubrirse. El cielo había comenzado a oscurecerse, y una atmósfera de tensión se cernía sobre el pueblo. Matusalén, con la luz del crepúsculo creando sombras danzantes en su rostro, sintió como la fe y el anhelo de su audiencia se entrelazaban en un mismo clamor ardiente. La noche era joven,
pero su mensaje debía ser claro como el brillo de las estrellas que comenzaban a aparecer en el firmamento. Pueblo amado de Judá, comenzó Matusalén con una voz colmada de fervor, hace tiempo que la luz debe resplandecer en medio de la oscuridad, y hoy, el Altísimo ha elegido a este pueblo para ser faros de esperanza. A medida que sus palabras resonaban, sintió el poder del Espíritu sosteniendo su mensaje, no era solo un hombre hablando, sino la voz de un Dios que anhelaba abrazar a su creación. Han oído hablar de las profecías, incluso las de nuestro abuelo Enoc, quien predicó sobre el juicio y la misericordia. En estos días finales, esa misma voz regresa a nosotros a través de sus descendientes. Dios está llamando a cada uno de ustedes a volver a su corazón, a unirse a su plan divino, un plan que trasciende generaciones y que está listo para cumplirse ante nosotros, continuó, enfatizando la urgencia de su llamado. Mientras algunas caras mostraban preocupación, otros se llenaban de ilusión, el mensaje de redención comenzaba a abrirse paso en sus corazones. Entre la multitud, Matusalén captó la mirada de Noemí, cuyas lágrimas brillaban, reflejando la luz de la esperanza que iluminaba su ser. Tú, pueblo de Dios, ¿estás preparado para enfrentar el llamado?, preguntó, buscando sus corazones. Estamos en el umbral de un nuevo pacto, aseveró, su tono ahora lleno de solemnidad. Prepárense para el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a nuestros ancestros. El camino será desafiante, pero aquellos que se atrevan a seguirlo verán la gloria de Dios revelada en gran medida. Nuestro tiempo es ahora, y cada acción cuenta. Matusalén se detuvo en medio de una escena que ahora vibraba de expectativa. En este plan, hay 4 señales que deben observarse. La primera, la llamada a la unidad. Vienen tiempos de separación, aquellos que se unirán a la verdad y aquellos que persistirán en la oscuridad. Sé que tienen miedo, pero en la unidad hay fuerza, y donde hay unidad, allí ordena el Señor la bendición, Salmo 133, 3. Una vez más, el murmullo recorrió asombrosamente a los oyentes. Las palabras resonaban en su interior, convocando recuerdos de luchas pasadas, pero también de victorias conquistas por la fe. Ellos eran un pueblo marcado por la historia de sus ancestros, y el presente se convertía en esa oportunidad de unirse. Segunda señal, arrepentimiento. Cada uno debe examinar su corazón y presentarse ante el Altísimo, no con la carga del peso de sus pecados, sino en la fe que le permitirá ser restaurado. Recuerden esto, la promesa dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9, apuntó. La verdad de esas palabras comenzó a calar profundamente, resonando en aquellos que aún con su incredulidad, empezaban a abrir sus corazones. Y aquí viene una tercera señal, Matusalén dijo, su voz construyendo el fervor. La expectativa de la manifestación de su gloria en nuestras vidas. Como la luz que se abre camino en la noche, el resplandor de Dios se manifestará dentro de aquellos que crean. Seremos embajadores de su amor, enviados a transformar la tierra. Seremos reconocibles por nuestra luz, y así brillaremos en medio de la oscuridad. Así fue con Enoc, y así será con nosotros. La multitud, ahora cautivada, comenzaba a levantarse, y un espíritu de fe empezaba a falto en sus corazones. Las muchedumbres sentían la vibración del cielo, esa sensación de que se avecinaba un manifiesto sobrenatural. Finalmente, Matusalén concluyó, la realización de su promesa. Vendrá el día en que se manifestará la redención, aquellos que sigan el camino de la justicia verán la salvación. No se desanimen, porque aunque el juicio se acerca, la gracia también florece con cada palabra. Matusalén sentía como el cielo se llenaba de expectación. Gravity espiritual se cernía sobre ellos, como si cada estrella brillante en el cielo estuviese observando la respuesta de esta generación. Las preguntas continuaban colgando en el aire. ¿Cómo se desplegará el plan? ¿Serían ellos parte del glorioso destino que Dios aguardaba? Justo en ese momento de reflexión, una voz se alzó en la multitud. Era una mujer mayor que, con un corazón impetuoso, exclamó: ¿y si fallamos, Matusalén? ¿Qué pasará con aquellos que se rehúsen a escuchar? ¿Hay aún esperanza para el que no cree? El anciano se volvió hacia ella, reconociendo el peso de su pregunta. Cada uno tiene un papel en esta historia, mi querida.
Así como Enoc y nuestros ancestrales fueron portadores de la verdad en su tiempo, nosotros igual debemos ser diligentes. Pero mientras haya vida, siempre habrá oportunidad para el arrepentimiento. La pregunta más importante no es si fallaremos, sino si estamos dispuestos a levantarnos cada vez que caigamos. Con una nueva chispa, el pueblo se removió, los susurros comenzaron a tomar forma, asombrados por la libertad de la verdad. Un resplandor comenzó a disipar las sombras de la duda, los corazones anhelaban una respuesta a las preguntas que aún guardaban en su interior. Y así, mientras el cielo comenzaba a iluminarse con un brillo único, se sentía que la historia de Matusalén y su pueblo apenas comenzaba. Había un destino soberano aguardando ser revelado. La pregunta resonaba nuevamente en la etérea atmósfera: ¿qué milagro planeaba Dios en este nuevo pacto, y cómo haría su luz brillar aún más intensamente en la oscuridad que los rodeaba? Con cada latido, la expectativa creció, sabiendo que, sin lugar a dudas, el Altísimo estaba en marcha, pronto se desvelarían los más profundos misterios de su amor.